Querido Brian Ulin, tienes 28 años o 29 ya. Muchas gracias por haber participado en la creación de nuestra película Poesía sin fin. Muchas gracias. Tienes una pregunta compleja. ¿Qué me lleva más cerca del único objetivo de mi alma? ¿Qué me lleva más cerca del único objetivo de mi alma? ¿Qué me acerca al objetivo? En el fondo está diciendo qué es lo que me acerca a alguien. No es lo que me lleva a algo completo, sino que me acerca. Es decir, que lo ves casi imposible este objetivo. Y es difícil decirte. Tienes otra cosa curiosa. Te llamas Brian, que es un nombre masculino, pero tú dices que eres mujer aquí. Entonces no sé si eres hombre o si eres mujer. ¿Qué importa? Cuando se persigue el alma es todo, es hombre y mujer, y más que eso. No tiene definición el alma sexual. Es la energía sexual, pero sin ninguna definición. Bueno, entonces las cartas que has pedido son el 6, que es el enamorado. No es los enamorados, es el enamorado, que es un pequeño sol que hay en la carta. Después el 3, que es la emperatriz, que es una mujer que tiene todo, pero no sabe a dónde ir. Y después tienes el 7, el carro, que es un príncipe que va hacia la emperatriz y llevado por su instinto y su fuerza, y que quiere conquistar el mundo. Es decir, más bien quiere conquistar a la emperatriz que al alma. Conquistando a la emperatriz, llega al alma, que es el pequeño solcito que hay en el tarot. Te lo voy a mostrar lo que tú pediste, ¿ok? Pediste el 6, ten paciencia que ahí viene. Aquí está el 6. Después pediste el 3 y el 7. A ver si encuentro el 3. Aquí está el 3. Esto es lo que pediste, ¿ves tú? Entonces ¿está bien así, ¿no, Pascal, o así? ¿Qué prefieres? ¿Así las ves mejor? Sí. Ya. Eso. Muéstrala a las 3. Una, el enamorado. Y ahora, por favor, muestra el sol aquí, que es el signo más claro del alma, ¿ves tú? El alma que es eterna, pero que está continuamente naciendo. ¿Ves? Ahí el nene está continuamente naciendo. Y si tú ves la silueta que la contiene, es una calavera. Es decir, que la muerte y la vida están juntas. Que la muerte es una parte esencial de la vida. Bueno, ese es el alma, ¿ves tú? Y aquí tienes el cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, el cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, el espíritu es quien va a comunicar el alma. Que el espíritu debe comunicar el alma con la divinidad. Y el alma se va a comunicar contigo. Bueno, entonces pensemos ahora que esta es tu alma. Es decir, continuamente creando aquí está su obra, que es un águila masculina. Sabemos que es un águila masculina porque el emperador tiene un águila con un huevo, que es femenina. Si el emperador tiene un águila femenina, lógicamente la emperatriz tiene un águila masculina. O sea que aquí estás tú, con tu nombre Brian, tu parte masculina, que tú aceptas. ¿Listo? Y aquí viene el carro,
que no tiene riendas, está movido por 2 caballos, uno masculino, y si tú le ves el ojo a este caballo, el ojo es un caballo femenino con grandes pestañas, ¿ves tú? Entonces, él lleva la masculinidad y la feminidad hacia el alma. Y el alma no tiene ni masculinidad ni feminidad, tiene el sexo abstracto en su totalidad. Entonces, supongo que este carro es el que te va a acercar al alma. Pero digamos que el alma no es algo que tú tienes, es algo que tú eres. Esa es la diferencia, es algo que tú eres. Entonces, yo te voy a leer ahora el tarot como siempre lo hago, mezclando las cartas. Ya, mezclando las cartas y colocando los números como los pediste, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, después 3 y después el 7, 1, 2 y 3, ya estamos. Entonces, primero tienes el mat. Ay, es tan bonito lo que te está saliendo. Es tan bonito lo que está saliendo. Ay, 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 ay. Es que el tarot es tan bello. No te puedes imaginar cómo te responde. Mira. Aquí tienes el mat. El mat es todo. Es el ego domado que sigue al mat, que es el ser esencial. Y el ser esencial lleva un bolso que contiene todo el tarot, es decir, contiene toda la vida, contiene todo tu ideal, tu finalidad última. Él ya la tiene, ya la lleva. Está mirando hacia arriba, está mirando hacia el cielo, digamos, hacia lo espiritual. Pues está buscando el alma y se está apoyando con su mano en un bastón rojo diagonal, es decir, viene de arriba y entierra, y se entierra en la tierra, es decir, se obliga a ser viviente en la materia, ¿ves tú? Es una dosis de energía enorme. ¿Y a dónde va el mat? Fíjate tú, lleva su pequeño ego domado. Pero ese pequeño ego domado que lo acompaña es una parte de él que tiene que crecer. En el fondo, este perrito, este personaje, este animalito azul, tiene que crecer hasta llegar a ser el mismo allá, hasta llegar a ser lo que más te identifica, un andrógino alquímico. Un andrógino alquímico, entiéndelo, el andrógino alquímico, este perrito azul, ahora lo ves entre el hombre y la mujer, entre lo que tú eres y tu nombre, tu cuerpo de mujer y tu nombre masculino. Ahí están naciendo, ¿ves? Ahí están naciendo. Y entonces estás haciendo una obra. La alquimia habla del matrimonio, del cielo y del infierno. Está hablando del matrimonio del cuerpo y del espíritu, de la vida espiritual. Ese matrimonio se tiene que realizar en ti. La aceptación completa de ti mismo o de ti misma. Y aquí, fíjate tú, ¿ves tú? El sol, que era el enamorado, el sol enamorado, te aparece aquí ya realizado, porque abajo están tus dos partes. Una parte un poquito más dada, más receptiva de este lado, que es el lado femenino, y al otro lado tienes el espíritu protector que lo toma por el hombre, y es una dualidad, pero es la gestación del personaje alquímico, ¿no es cierto?,
del matrimonio de la dualidad. Y atraviesan el río de la vida, lo están atravesando juntos y todo se pasa muy bien. Entonces, tu finalidad, que tanto te crees tan lejana, y me la preguntas a mí, pues viene de los tiempos inmemoriales, de la cultura griega viene. Los templos griegos decían, la finalidad esencial de entrar al templo es conocerte a ti mismo. Nada de más, te dice, es decir, solo tú, con lo que tú eres, no siendo de ninguna manera lo que los otros quieren que tú seas, siendo tú. Conócete a ti mismo, elimina prejuicios, ideas que te han puesto, acéptate, y la otra cosa que dice el templo griego, todo es uno, eres una unidad. Y ese es tu meta última que preguntaste, la meta de tu alma. Yo soy tu alma, te dice. Yo no soy dos, y tú no eres uno, dos. Somos la misma cosa, yo y tú. Cuando tú dices mi alma, yo digo por ti mi alma. Somos una sola cosa, somos alma pura. Eres un alma que tiene un cuerpo. No eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma. No te acerques al alma. Sumérgete en el alma completamente. Gracias, Brian, por haber colaborado en esta película que amamos tanto. Como amamos tanto la película, tanto te amamos a ti, porque nos ayudaste, casi sin ningún interés, a hacerla. Gracias.